10 años del reboot de Star Wars. Y nos referimos al reboot del canon, ¿no? El nuevo canon versus el universo expandido, que dejó de ser hace 10 años, del 2014. Ujú. Y bueno, fue un momento trágico. Para mí fue un gran golpe. Fue un duro golpe. Pueden ver, todos esos libros detrás son míos, que no están viendo en video, y son Legends. Claro. Y abajo hay más cómics. Claro, justo eso te iba a comentar, o sea, ¿qué sentiste? Porque eso iba directamente el dedo a tu llaga, ¿no? Te estaban diciendo, toda tu colección ya no sirve. ¿Qué vas a hacer, Harold? Te dijeron. ¿Lo botas o me vas a comprar estos nuevos? Claro. Lo interesante es cómo existe otra estrategia de la misma compañía en otra franquicia que es la de Marvel, ¿verdad? Ajá. Porque cuando empieza Marvel Studios a hacer películas, nadie dijo, o sea, nadie se tomó el trabajo de decir, ¿sabes qué? Todo lo que hay en los cómics no existe. Yo creo que la gente inteligente, y creo que el público de Marvel y el público de Star Wars es suficientemente inteligente para saber que había que tolerar cambios en las adaptaciones cinematográficas. No, pero creo que en los cómics se maneja diferentes. En los cómics desde hace mucho tiempo se manejan tipos de universos diferentes para las líneas de cómics. Bueno, eso porque las líneas de Marvel es una chanfaina, ¿no? Claro, entonces por eso lo manejan así. Dijeron, esta ahora es la línea cinematográfica. Entonces no había ningún problema en seguir comprando Nadie se mosqueó. tu cómic y ver la película. O sea, no había absolutamente ningún problema. Correcto. El ¿Tú tema crees con que- Star Wars es que está todo en uno solo. Tanto película como novela y cómic están en la misma línea. De acuerdo, pero ya hemos hablado en la mesa en un programa anterior en los niveles de canon que tienen las producciones de Star Wars o las cómics, las novelas. Bueno, ¿no? Antes era así. con el universo expandido había niveles de canon. Y por eso digo, Cuando, o sea, cuando Disney hizo el reboot, dijo que el canon era uno solo. Cosa que se ha probado incorrecto porque ha habido cosas que se han contradicho, que han aparecido en películas o en cómic. El cómic de canon y la serie de Bad Batch, primera temporada, es el caso más conocido. por ejemplo. Entonces, digamos que en los cómics, a la hora de construir el UCM, que es posterior, ¿ya no? Bueno, en realidad es anterior, ¿verdad? A la hora de construir el UCM, se toma un camino que fue muy correcto y al que el público de los cómics estaba de algún modo habituado, por lo que dice Enzo, ¿verdad? La coexistencia de varios universos en el mismo mundo del cómic. La pregunta es, no obstante, el universo de Star Wars intentaba con Disney ser coherente, si la decisión de hacerlo público de esa manera fue buena, ¿no? Y un poco la pregunta que hace Harold, ¿no? ¿Fue buena la idea de acabar con el universo expandido, el anunciarlo de esa manera, que lo anuncie Katy Kennedy? Fue buena, Manu. Es terrible, fue una idea pésima, ¿no? Para mí también la respuesta rápida es no, ¿no? Hicieron un Más que video. todo por los resultados al final. Claro, hicieron un video donde estaba Pablo Hidalgo, estaba Kathleen Kennedy, creo que había no sé quién más. Había unas personas dando como que entrevistas cortadas en esta edición, diciendo por qué todo esto era una buena idea, ¿no? Como que lo calcularon, sacaron el video, cosa que ya no está en el sitio oficial. Yo traté de buscar ese video, no existe. Probablemente en algún lugar oscuro de internet debe andar, pero no está en la página oficial, ¿no? Porque yo no recuerdo exactamente qué dijeron. Me gustaría ver exactamente, porque creo que hicieron promesas que no cumplieron, sin duda, por eso no está el video. Pero para mí sí fue obviamente terrible, ¿no? Pero mira, más terrible que eso, porque incluso yo lo pude entender. Es decir, había un montón de historias post episodio 6 en Legends, ¿no? Había muchísimas. Y ellos querían contar sus propias historias y sentían que no es que podían quitar solo una parte, sino que tenían que sacar todo, ¿no? Claro. Eso lo entiendo. E incluso si hubieran hecho buenas películas, lo entendería aún más, ¿no? Pero a mí la parte que más me sacó mucha roncha desde, no exactamente en ese momento, sino en todos estos 10 años, son los apologistas de Disney, me refiero a fans apologistas de Disney, que no saben ni miércoles de Star Wars. A ver, no saben ni miércoles del universo expandido y solo repiten lo que creen y diciendo que el canon Legends tenía un montón de problemas y cosas así, ¿no? O que las historias eran terribles porque regresaba el emperador como clon, lo cual pasó en episodio 9, lo cual es gracioso, y cosas así. Ahora, sí había problemas en esa continuidad. En Legends había muchos problemas, es verdad. Pero había sistemáticamente una serie de operadores que trabajaban para Lucasfilm que activamente estaban tratando de corregir esos errores. Claro. Por cierto, le daban explicaciones, sí, explicaciones que a veces eran un poco estiradas para hacer calzar todo eso. Forzadas. Pero, y además existía esta nomenclatura de niveles de canon, ¿no?
que funcionaba de alguna manera, funcionaba. El asunto está que si bien tenía muchos problemas Legends, si bien tenía muchos problemas, no hay ninguna otra continuidad en la historia de nada que haya tratado de mantener una continuidad por 35 años en nada. Ni el Star Trek Timeline, desastre siempre ha sido. Reboot tras reboot. Marvel, DC no pueden. Han tenido que inventarse multiversos para hacer caber las distintas cosas que hay. No hay. No existe ninguna. No existió hasta ese momento. Y fue la cronología más consistente a través de distintos medios que existió en la historia de cultura popular que Disney se tiró abajo. Nunca nadie lo hizo de esa manera, porque ven el vaso medio vacío y no medio lleno. Sí, tenía problemas, pero trataban de tener una consistencia en medida de lo que sea posible, que es muy difícil. Digamos Y es tan difícil que, perdón, mano, sí. Disney no ha podido hacerlo en estos 10 años. Ha tenido inconsistencias. Y siendo el dueño de todo ahora. Claro. Claro, pero yo, por ejemplo, veo cómo han trabajado con el UCM, ¿no? El UCM hacían sus películas, sabíamos, por ejemplo, de que el universo de superhéroes de Marvel es gigante y por lo tanto con 5 gatos, que eran los Avengers originales, no se podía hacer todas las historias que están en los cómics. Cuando anuncian, por ejemplo, Civil War, los que leímos Civil War sabíamos que era un evento enorme, gigante, que involucraba a decenas de personajes, y que solo teníamos unos 5 o 6 Avengers que se mechaban entre ellos en la película, ¿no? Pero nadie se ha traído abajo Civil War. Primero porque es una buena película, y segundo porque uno entiende que el UCM lo que trata de hacer es adaptar las historias de los cómics a la realidad del UCM y presentarnos productos que sean a su vez interesantes y que al mismo tiempo sean respetuosos de la fuente, ¿no? No son copias exactas, no son tan ricos como los cómics, pero respetan al cómic original, ¿no? Y han hecho lo mismo con muchas historias que tenían un origen en los cómics, ¿no? Dándole un giro, adaptándolas a la realidad de los personajes que ya tenían en pantalla, pero de algún modo no es que traicionaban al cómic, o por lo menos no tenían esa intención. Aquí, yo me acuerdo que en esos videos, el argumento, de los que habla Harold, la excusa era darle libertad a los nuevos creadores y no atarlos a las historias preexistentes en los cómics, ¿no? Claro, era una forma de decirnos que si la gente de Marvel Studios es gente que se rompe el coco de cómo adaptar lo mejor posible las historias de los cómics, la gente que pensaba contratar a Kathleen Kennedy para hacer las películas no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Empezando por J.J., que obviamente no ha leído un cómic de Star Wars en su vida, ¿verdad? Eso se le nota en la cara a J.J. Abrams, hasta ahora, creo. Y por lo tanto, lo que quería Katy era contratar gente que hiciera películas con los personajes de Star Wars, pero que no sintiera ninguna conexión ni afectiva siquiera con el material preexistente, ¿no? Uh-huh. Esa fue la decisión que arruinó todo, creo. O que por lo menos generó un problema desde el principio. Pero J.J. sí era fanático de Star Wars, ¿ah? En su serie Lost, que es muchos años antes de que entrara con el episodio 7, ahí en varias temporadas ponía varias referencias a las películas. A las películas. Claro. Incluso hay uno cuando se van al pasado, uno de los personajes quiere reescribir el Imperio Contraataca para arreglar algunos detalles. Correcto. Pero, entonces, yo sabía. No voy a decirle a J.J. que no es fanático, estamos hablando del fanático del universo expandido, que claramente ignora completamente, ¿verdad? Ese es el tema, porque de eso estamos hablando, ¿no? De ser fanático de las películas de Star Wars, porque todos, la generación J.J. ha sido fanática de Star Wars, ¿no? De manera personal, cuando anuncian lo del universo expandido, yo en ese momento no había consumido tanto el web de Star Wars. Yo tampoco. Entonces yo lo vi como una oportunidad para empezar de cero.